Señores, aquí estamos como siempre, más interesante la conversación fuera del micrófono que en el micrófono, pero vamos a hablar de comercio ilícito, contrabando, todo eso que usted oye, usted dice, bueno, lo que a mí no me gusta es que el país comience a decir, qué artista que él, viste qué bueno, contrabandea y nadie se da cuenta y vende las cosas contrabandeadas, eso es fatal para un país, ¿verdad? El mensaje que se da. Pues aquí en Costa Rica, la AmCham, la Cámara Norteamericana Costarricense de Comercio, hizo un foro ayer y trajo un experto en el tema de comercio ilícito, el doctor Nono Vaprio, que está aquí con nosotros. Nino. Ay, Nino ya Vaprio. le puse Nono. Sí. Eso es italiano, usted es italiano. Mi papá era italiano, yo soy panameño. Usted es panameño. Sí. ¿Y qué sale de esa mezcla? Salgo yo. No sé qué, pero salgo yo. Salí yo. Nos acompaña don Nino Vaprio, licenciado Elías Soler, vicepresidente de la Cámara de AmCham, y don Alberto Argueda, director ejecutivo, para hablar del tema. De una manera linda, porque ya ayer se habló y creo que ya puede haber ideas más concretas que compartir con ustedes. Así que, señores, muy buenos días. ¿Con cuál de los dos? Don Elías, empiezo con usted, que le diga a los costarricenses, ¿qué es esto de comercio ilícito? Ese es el nombre bonito. Bueno, como usted sabe, doña Amelia, en AmCham, bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por recibirnos de nuevo. El apoyo que usted nos ha dado con este tema ha sido importantísimo, y ayer hacíamos un poco de un inventario de lo que se ha logrado, porque a veces en Costa Rica cometemos el error de que hablamos mucho todos los años de un tema y siempre se habla como lo mismo y siente uno que no avanza, pero ayer hicimos un pequeño inventario de que después de que tuvimos la oportunidad de participar activamente en una mesa de diálogo que organizó el Ministerio de Hacienda en diciembre del 2013, ahí nos fijamos una serie de objetivos y no ha sido un tema en el que se ha repetido esa constante de que no se avanza. Al contrario, muchas de las ideas que surgieron de ese foro son ideas que se materializaron en logros, y se los resumo muy rápidamente. Se logró que el gobierno de la República declarara de interés nacional el combate contra el comercio ilícito. Se logró la instauración de una comisión interinstitucional, porque había una queja muy grande de falta de articulación de las acciones de muchas instituciones, el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, lo que tiene que ver con la Policía Fiscal, las autoridades de aduanas, las cámaras. La gente hacía esfuerzos individuales y no los coordinaban. Y la Comisión Interinstitucional Mixta fue constituida por el gobierno y se mantiene activa. También logramos en AmCham seguir adelante con la motivación de nuestros miembros, y hicimos una aplicación que se llama Mercado Ilegal, que después hablamos un poquito de ella porque es una aplicación muy interesante. Todavía los usuarios no la usan como deseáramos, pero le permite al consumidor hacer una denuncia anónima con coordenadas del local o del sitio donde le están ofreciendo el producto ilícito, y esa es información de inteligencia que después se procesa y las autoridades hacen la visita que corresponda al local para confirmar si la situación es cierta o no. Además de eso, se logró recientemente una reforma a la ley de lucha contra el contrabando, y nosotros contentos de enseñar algo que sí camina, porque tiene Sí, de lo que había oído la última vez, ahora caminó mucho más bien aquí. Sí, pero lo irónico es que el comercio ilícito ha aumentado. Fíjate y eso hay que ver qué está sucediendo, porque estamos instaurando la institucionalidad, los escenarios de coordinación, estamos teniendo ya leyes más robustas para poder combatir estos crímenes, pero de alguna manera no cala en la sociedad y el comercio ilícito se está ampliando. Un tema muy importante que ayer tuvimos la oportunidad de contar con la participación de don Nino, que nos ilustró sobre lo que está pasando en la región, con datos concretos, con las herramientas que existen, pero uno de los temas que concluíamos o que se concluyó después de la presentación de don Nino es: tenemos que tener conciencia todos, y hablábamos de esos temas, de tener conciencia para que la gente pueda trabajar por un mismo objetivo, que no sean acciones o desarticuladas
o no se le ponga el interés que se le debe poner a las cosas, porque sucede, y ayer se comentó un caso concreto de gente que fue sometida a un juicio, que fue puesta en prisión y que posteriormente llevó el tema a un juzgado contencioso administrativo y se le libera. Entonces uno dice, bueno, el proceso debería tener sanciones ejemplarizantes, porque podemos tener la mejor ley que no, si no la aplicamos bien y si no existe la conciencia para aplicarla bien, es letra muerta. Les comenté de una vez que tuve la oportunidad de ver en una corte en Suiza una frase que decía: la ley debe estar escrita en el corazón de la gente, que eso tiene mucho que ver. Podemos tener la mejor de las leyes en todos los campos. Y la peor salud moral en todos los campos. Exacto. Pero bueno, para seguir con el tema de la noticia buena, de los logros, ¿verdad? Yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de que cuando logramos romper algo que para mí es terrible en este país, que es el ciclo electoral, que tanto daño hace, las cosas pueden caminar. Esto fue algo que se arrancó la administración anterior con un compromiso muy serio de don Edgar Ayales, que fue el que promovió la mesa de diálogo. Fue tomado con mucho interés por el presidente de la República actual, por don Luis Guillermo Solís desde la campaña, y en este momento contamos con un respaldo muy grande que se ha trasladado de una administración a otra y se ha roto esa dinámica terrible, ¿verdad?, de que entra un gobierno nuevo y se paran las buenas ideas. Por eso yo le digo, tenemos casi todo para pelear eficientemente contra esto. Lo que hay que ver, y don Nino es el experto, es que a veces las sociedades dicen: tenemos que ver cómo hacemos para que pare de crecer esto, y eso para mí es muy preocupante, porque pareciera que el comercio ilícito es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Es como un cáncer, ¿verdad? Se va a manifestar, pero hay que bajarle los niveles. Bueno, pero yo decía, qué increíble que una Cámara de Comercio que se creó para fomentar el comercio lícito y para fomentarlo en la medida importante que le ayude a los dos pueblos, tenga que estar abocada en forma tan seria desde hace rato en ver cómo frena y qué hace para combatir el comercio ilícito. Ahora, don Nino, esto es algo de verdad con lo que tendremos que vivir. O sea, esto es algo que pasa en los grandes, en los medianos y nosotros en los chiquiticos. O sea, ¿cómo lo ve usted? Amelia, buenos días a Radio Monumental y buenos días a Costa Rica. Esto es algo que se puede minimizar y definitivamente sí va a continuar, pero muy controlado. Y en base a la ejecución, el comercio ilícito, quién lo controla, cómo impactan las economías, cuáles son los países que tienen mejores prácticas contra el comercio ilícito y la visión a futuro, es algo que tenemos que hacer en conjunto. El impacto del comercio ilícito en Costa Rica, yo se lo resumo: el gobierno deja de percibir directamente a sus arcas en bienes y productos 350 millones de dólares, así de sencillo. 350 millones de dólares significan cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras, y ahí usted sigue sumando en su plan de gobierno. Todos tenemos que poner de nuestra parte, no solamente dejarlo en la teoría o en los foros, sino semestral, bimestral, trimestralmente reunirnos, medir constantemente el impacto, readecuar y ajustar nuestras organizaciones a los modelos económicos futuros, es decir, el impacto de nuevos productos en el mercado. Tenemos que estar conscientes, formar, tenemos que educar, tenemos que concientizar también a nuestros ejecutivos, al personal que labora en las diferentes instancias gubernamentales como la Policía de Control Fiscal. Este tipo de cosas hay que actualizarlos en las balanzas comerciales. Muchos de ellos ni siquiera tienen idea de los nuevos tratados, de los tratados de área, de qué se importa, qué no se importa, qué paga arancel, qué no paga arancel, cuánto arancel debe pagar. Ese tipo de cosas. El hecho de que el comercio ilícito aumente no significa que lo que se ha hecho no tiene mucho sentido, que hay algo que no está bien caminado. En lo absoluto, yo creo que se ha avanzado bastante en los últimos 4 años en Costa Rica. Hay que poner más esfuerzo. Una de las cosas que yo mejoraría es adecuar a la Policía de Control Fiscal a que inserte una dirección, un departamento de auditores de calle.
oficiales, especialistas que todos los días caminen la calle y vean, porque al igual que el comercio legal, el comercio ilícito va en busca del consumidor final. ¿Cuál es el país más exitoso en combatir el comercio ilícito? Europa como región, Europa del Norte, llámese Finlandia, llámese Dinamarca, llámese Noruega, y no hay comercio ilícito. Los países con más educación también. Así es, usted busca comunes denominadores y ahí está, pues los países con una formación y una educación y una ley en el corazón, no solamente la ley escrita. Bien, aquí en Costa Rica, repito, hablamos mucho de eso. ¿Cuáles son los productos que están más manejados por el comercio ilícito? ¿Cuáles son, no sé si en el mundo o aquí en la región? Eso es muy regional porque los productos dependen también de la taxación, del impuesto. Si usted tiene un margen de impuesto alto, entonces ya le está abriendo la puerta al no tener un control suficiente del Estado para minimizar o impedir la entrada ilegal. El producto que más impacta ilegalmente en Costa Rica hoy en día es el cigarrillo. Qué increíble. El cigarrillo, por ejemplo, en Costa Rica se contrabandean aproximadamente 65 contenedores al año, lo que le representa al crimen organizado un ingreso bruto aproximado de 45 millones de dólares, solo en el rubro de cigarrillo. Podemos seguir en Costa Rica, porque también el fórum fue dedicado a Centroamérica como área regional de comercio. El Producto Interno bruto de Centroamérica ronda los 205.000 billones de dólares. Billones de dólares. Entonces Centroamérica, donde se incluye Costa Rica, es el quinto socio comercial de América de Estados Unidos. O sea, somos una región muy importante. Regresando a los productos, el que mayor impacta son los cigarrillos, después vienen los medicamentos. Los medicamentos tienen un impacto muy grande en Costa Rica, y de tercero serían los licores. De ahí vendrían ya lo que son accesorios, calzados, ropa, pero entre esos tres productos, que son cigarrillos, que son medicamentos y que son licores, ya rondamos el 55% del impacto del comercio ilícito de bienes y productos. Ahora, ¿podríamos echarle la culpa a los altos impuestos aquí en Costa Rica? Los altos impuestos, echarle la culpa a alguien. En estos casos, no sé si alguien yo creo que los estudios hay que hacerlos bien. Meto más impuestos a esto y resulta que hay más contrabando. Aquí nos jactamos de que, mira, dejó de fumar la gente, dice uno. Bajó la venta de cigarrillos, dejó de fumar la gente, y entonces resulta que eso no es así. No, si me permiten, con ese tema de los impuestos, hay todo, definitivamente hace falta que logremos generar la información, la inteligencia para establecer la relación de causa y efecto. Pero en el tema desde que se promulgó acá la ley esta 9028, que incrementó los impuestos a los cigarrillos, los impuestos llegaron a representar el 60% del costo del cigarrillo. Esa norma rige hasta la fecha y de alguna manera hay claros indicadores de que bueno, su finalidad era desincentivar el uso del cigarrillo, ¿verdad? Lo que sucedió es que hubo una curva de incremento de ingreso ilegal de cigarrillos al país que tuvo un alza pasando del 14,6% en 2012 al 28,2% en el 2016. Entonces hay un claro indicador por ahí de que podría ser pues una causa, ¿verdad?, el incremento en el comercio ilícito, y por eso es muy importante la información, los datos que se recojan, inteligencia de mercado, que las autoridades puedan llegar y tomar decisiones informadas, porque a veces uno le suena muy lógico, incrementemos el impuesto para desincentivar el uso por un tema de salud pública, pero por otro lado levantamos un problema, ¿verdad?, que también afecta a la salud pública, porque no se sabe qué está consumiendo las personas en Costa Rica. No hay ni son los efectos colaterales. Doble moral, que no doble se controlan. discurso o falta de inteligencia, no sé, porque aquí hay personas que ganan mucho con eso y otros que pierden. Sí. Inclusive hay empresas que pierden puestos de trabajo, que se pierden todo amparados a una sombrilla que al final no es clara, porque si no perseguimos a los que importan y hasta venden más barato, poniendo en más riesgo todavía la salud de las personas, para hablar de los cigarrillos. Claro, pero igual para el licor, vamos a ponerle un ejemplo de licor. Oye, los medicamentos, el licor aumentó de 5 al 17%. Los medicamentos aumentaron del 4 al 21%. Sí, fatal. Entonces, todo ese tipo de control debe ajustarse y debe constantemente medirse, crear indicadores y modelarse o actualizarse a las realidades de mercado. Es por ello que yo como Estado tengo que tener la infraestructura adecuada para que mi personal vaya a la calle todos los días
y mida constantemente, sensibilice el mercado. En el área de Heredia veo que están comprando más de esto. En el área de San José veo que están más comprando, y esa información debe procesarse a través de una base de datos y tomar decisiones de día a día. Y son esas decisiones las que deben alimentar a las personas que llevan a cabo o crean los borradores de las leyes para implementar las leyes. Esto no es solo decir yo hice un estudio y pasó esto, implemento la ley y afecto todo el otro sector. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero vamos a ver, en esto... Es que es tan difícil, ¿verdad? Hay una variable también muy importante que a uno le preocupa, que es el tema corrupción, ¿verdad? Que yo no sé cómo se puede medir, dónde se puede medir, de dónde viene. Está contaminado desde que alguien inventó hacer una ley en ese sentido. Está contaminado cuando sale la historia de la humanidad, gente. Amelia, por eso, es corrupta. Qué difícil en esto. Entonces, eso hay que... Bueno, Costa Rica es un país que es mirado en el mundo como un país altamente educado, Amelia. Un país altamente educado y disciplinado. Así lo miramos afuera. Entonces nosotros tenemos oficinas aquí en Panamá, pero yo vengo constantemente, pero así lo miramos. Y yo estudié aquí en Costa Rica, para que sepan, no es que yo sea un foráneo. Yo estudié y vengo a cada rato acá a Costa Rica. Y en relación a los demás sí nos ve así también. En relación a los demás países, yo los veo así. Sí, a nosotros nos ve así en relación, a Costa Rica en relación a los demás países, ¿cómo nos ve? Yo lo veo a ustedes. Sí. Costa Rica es un país muy, muy industrializado. Comparativamente en la región, llamémosle en Centroamérica, es el país más industrializado de Centroamérica, es el país más educado de Centroamérica, es el país más disciplinado de Centroamérica. Prueba de ello que usted tiene todas las multinacionales aquí, y las multinacionales no van a abrir una industria médica, científica, contratar 1.500 personas porque el país no tiene la infraestructura humana, la tiene. Entonces, ¿dónde se rompe la cadena? Donde la persona deja de tener esa ley en el corazón y la lleva a una realidad, de decir, bueno, voy a violar la ley. Entonces tenemos que llevar constantemente, y siento que eso nos hace falta, que los organismos del Estado constantemente auditen, midan y presenten reportes e informes diarios, sensibilicen el mercado. Qué difícil. No, eso no es difícil, yo creo que... Aquí se pasan quejando toda la vida de que no les alcanza para nada. Hay dos temas que creo que don Nino ha puesto sobre la mesa muy importante. Creo que son muy importantes porque incluso son la razón por la cual AmCham entra en este tema. Que al principio usted decía por qué una cámara está dedicándose con tanto esfuerzo a ver el tema, porque ya son varios años y tenemos un comité permanente con empresas que participan, y es un esfuerzo público-privado que se da porque estamos pasando información valiosa y recursos importantes a las autoridades de gobierno. Hasta el punto que yo siento que esas autoridades al día de hoy no se sienten solas en la lucha. Yo creo que se sienten acompañadas porque están articulando y además están hablando con la empresa privada que de alguna manera está consciente que el problema es de todos. No es un problema que corresponde solo al Estado que lo resuelve, es un problema muy complejo porque es muy difícil de llegar a controlar. ¿Por qué no metemos en el tema? Este tema, aparte del problema fiscal, del hueco fiscal que se hace, los ingresos que no percibe el Estado, aparte problemas de salud pública, porque hablamos de los cigarrillos y la gente puede decir, bueno, no es un producto que tiene su controversia, porque también si se consume afecta a la salud, pero estamos hablando de medicamentos contrabandeados, que es el menor de los problemas, medicamentos falsificados, sin registro sanitario, vencidos que les alteran la fecha de vencimiento y usted los consume. Se las borran con tinta y se las imprimen. Entonces es toda una mafia organizada, claro, que está invadiendo el país de una manera difícil de controlar. Todo eso que sucede afecta la competitividad. ¿Y por qué? Porque se crea un sector informal que está compitiendo contra aquellos que están formalmente establecidos. Claro. Entonces el país empieza a perder credibilidad. Esa credibilidad que don Nino habla del costarricense, como nos ven afuera, que es la realidad. O sea, y no nos ven solo los vecinos, todo el mundo a Costa Rica se le reconoce por haber hecho un grandísimo esfuerzo en invertir sus recursos en educación, en programas sociales que fueron íconos, pero de alguna manera esos no han ido evolucionando con el tiempo, los programas se han quedado. Entonces hay mucho desperdicio de recursos y un tema importantísimo, el comercio ilícito no solo hay que atacarlo correctivamente, no solo hay que tratar de controlar el incendio, hay que empezar a pensar paralelamente en lo preventivo, y lo preventivo entra por la educación.
A nosotros, hablamos ahora fuera de micrófono, no nos enseñan en la escuela que hay que pagar impuestos, no nos enseñan en la escuela que no hay que comprar algo que se piratea o algo que se robaron en la calle, que te lo ofrecen a un precio que es menor al de la tienda. La gente se justifica, me estoy ahorrando unos colones y eso de alguna manera es un buen negocio. Y por ahí eso de llevar la ley en el corazón tiene que ver con eso, estar consciente por un tema de valores. Si hago X cosa, estoy contribuyendo no solo a fomentar un delito, sino a financiar a redes organizadas. Dos cositas, Amelia. Usted me preguntó país, yo creo que Chile es un modelo muy bueno a tomar. Sí. Llevan una operatividad aceptable, bastante aceptable en la lucha contra el comercio ilegal. Llevan una comunicación constante con ¿Y son los mismos productos los que andan detrás de lo mismo? En los países varían los productos dependiendo de la tasación fiscal, dependiendo de los impuestos. Pero le voy a poner un ejemplo que lo di ayer en el fórum. Hace 2 años salió un nuevo lápiz labial de Lady Gaga. Ese lápiz labial se vendió en Estados Unidos, se vendieron 20 millones de unidades en un día, en todo Estados Unidos. 3 días después que se vendiera ese producto, ingresaron a Latinoamérica 60 millones de unidades de lápiz labial de Lady Gaga ilegales. Entonces ahí viene la capacitación. 60 millones y todas se vendieron. Y tuvieron tiempo para tener eso listo para cuando claro. O sea, esa es una organización. Se hablaba aquí. Son más eficientes que nosotros. Antes se hablaban de 2 economías, la economía formal y la informal. Ahora es la economía formal, la economía informal y la economía ilegal. Ahora tenemos 3 economías y conviviendo con 3. Claro. Ese ejemplo de lápiz labial es un ejemplo donde todos los días y constantemente se debe educar a todas las personas involucradas en el patrullaje, en el recorrido, en la auditoría, en balanzas comerciales y en comercio. Actualizarla, porque qué sé yo, que salió un lápiz labial nuevo y ese lápiz labial hay un potencial de que sea comercializado ilegalmente en la calle. Entonces, toda esa educación es una constante y esto es una lucha de todos los días. Y si nos vamos con internet y con todas las opciones que hay, debería ser facilísimo. No, bueno, ahí están las herramientas. Pero como herramienta es como se use. Entonces, parte de lo que yo le digo, perfecto, hemos implementado leyes, se ha avanzado en muchas cosas, pero los números no mienten y los números dicen que ha aumentado el comercio ilegal. Sí. Cigarrillo, licores y medicamentos. Ha aumentado dramáticamente. Y así como herramientas, como internet, dice usted, se puede que ahora utilizar. Me tomo medicamento y no estoy muy segura de qué es lo que me está tomando. Chequee bien, revise bien todo. No, aquí hay casos que se descubrieron y son parte de un estudio que se hizo donde se encontraron unas pastillas que se hicieron de cemento, se hicieron pasar por pastillas de una marca específica. Aquí en Costa Rica. Sí, entonces son temas que son muy complejos. Ahora usted hablaba que por internet sí no se podría llegar y se controle. Internet es una herramienta que se puede utilizar para bien o para mal. Dios y el diablo. Sí, igualmente, tenemos un app aquí que ahora le comentamos muy rápidamente, pero por internet es donde existe el trasiego más grande de medicamentos ilegales. Es más, yo creo que usted en alguno de sus programas, me parece haberlo escuchado una vez que hubo aquí un escándalo de un tema, una pastilla contra el aborto, cómo es que se vende si no existe un registro del medicamento por internet. O sea, por internet pero se debería también usar para lo contrario. Un indicador, Amelia, más del 60% de las personas que son detenidas hoy por traficar comercio ilegal anteriormente pertenecían a bandas de narcotráfico. Entonces usted dice... Ahí les enseñaron en la escuela. Eso no solo eso, esa persona migró de profesión y dijo, tú sabes que el narcotráfico es peligroso, es riesgoso, tiene este nivel de rentabilidad. No, ya no me interesa. Ahora voy al comercio ilegal para que usted mida la magnitud de la rentabilidad que es el comercio ilegal. Entonces esa gente dice, no, acá es casi nada de riesgo, acá hay una multa, acá no hay cárcel y prácticamente me gano lo mismo. Entonces, sí, tenemos un reto adelante, un reto continuo, un reto de entrenamiento, un reto de comunicarnos, un reto de socializar, un reto de modelar constantemente las actividades a través de fuerzas de tarea, a través de mecanismos, todo está. Y dale... pero los números siguen subiendo. Aquí está don Alberto, yo como hablamos nosotros, don Alberto, no le damos chance a usted de participar. Adelante. No, muchas gracias, doña Amelia, y buenos días. Y quisiera tal vez aprovechar también para comentarles sobre Mercado Ilegal, nuestra aplicación, aplicación que lanzamos en diciembre de 2014,
y es una alianza público-privada. Esto lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, aprovechando un convenio de intercambio de información que tenemos con el Ministerio, y es una herramienta que permite reportar de forma anónima puntos de venta de productos de comercio ilícito en el país. Cualquier usuario puede ingresar desde un dispositivo móvil o desde su computadora y ingresar el punto geográfico y reportar cuáles son los cualquier productos. Persona que cualquier tenga persona la lo puede aplicación. hacer, correcto. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y un teléfono inteligente, ¿verdad? Sí, Sí, pero ahora correcto. mire, primero compran un teléfono inteligente, después comen. Todo el mundo anda en eso. así es. Y esto nos permite estar dándole esta información No, es una al Ministerio excelente de Hacienda herramienta. con el fin de que se puedan ejecutar los operativos Y para poder Hacienda interrumpir. responde a tiempo. Bueno, Hacienda tiene un tiempo de análisis, pero ya hemos tenido casos de éxito trabajando no solamente con el Ministerio de Hacienda, sino que la policía municipal también está activamente cooperando. Hay que fortalecer aduana, La las estructuras de ciudadanía aduana, la participando capacitación y de la aduana respuesta. constantemente. Antes se hacían más seminarios, entrenamientos, estudios, ejercicios mandatorios con aduana. Yo veo que en un tiempo para acá hemos dejado de hacer mucho trabajo docente y de seguimiento sí. con aduana, con toda la estructura de aduana de Costa Rica. Y no solamente con aduanas, nosotros que hemos estado trabajando en esta parte operativa, sentimos que, y es parte de las conclusiones del foro de ayer, que se requiere mayor coordinación interinstitucional, es decir, aduanas, policía de control fiscal, el Ministerio de Salud. Es importantísimo que se involucre también a la hora de hacer estos operativos, especialmente si estamos hablando de medicamentos, cigarrillos y licores. Y una Entonces, ciudadanía activa, también. denunciando. Y una también, ciudadanía aprovechando. activa es importante. Porque así debe Darle ser. las herramientas a la ciudadanía Para que para comiencen. preservar su identidad y que puedan comunicar de una manera fehaciente, real y a tiempo, inmediata, todas aquellas anomalías que tengan que ver con el comercio ¿Cómo ilegal. hace una persona que está oyendo y dice, Hay un yo tema, voy eso- a eso le iba dedicarme a decir. ver a dónde? Eso para le iba a decir, denunciar? yo creo que aquí hay una cuestión que a veces pasa, que los costarricenses dicen muy claro todo y cómo hago para ayudar. Exacto. Okay. Ahí está esa aplicación que don Alberto estaba mencionando, la consiguen en www.mercadoilegal.com. La idea con la aplicación es que la institucionalidad compuesta por Hacienda, por la policía y por la seguridad pública, por el Ministerio de Salud, Gobernación, Economía, puedan identificar las zonas donde se comercializa el contrabando y los productos falsos. De alguna manera ahí pueden tener inteligencia para realizar operativos. Igualmente es una aplicación que por medio del GPS, como decía don Alberto, la computadora llega y registra el reporte en el mapa, y además que la persona tiene capacidad de agregar comentarios y fotografías acerca del lugar que se reporta. Todo eso le agrego que también tiene una facilidad donde comunica noticias e información acerca del comercio ilícito de cigarrillos, bebidas alcohólicas, medicamentos, productos de cuidado personal, electrónicos y otros, para una labor de concientización. Es una herramienta, no es todo, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos ahí el ciudadano no podrá decir en este caso que no tiene a su alcance inmediato las Nosotros lo posibilidades. tenemos aquí También- en ameliarrueda.com. Llévese esa dirección electrónica y nos ve. Sí. En ameliarrueda.com. Es un medio de comunicación multimedia muy importante. Pero aquí tenemos a Mercado Ilegal. Aquí lo tenemos. ¿Ve? Para que usted también pueda ingresar ahí. En el caso acá, la realidad del comercio ilegal, aduana, por ejemplo, y en los últimos meses y años en todos los países, incluyendo en Panamá, Costa Rica, hay que hacer mucha profilaxis dentro de la organización de aduana. Mucha profilaxis porque se encuentra constantemente corrupción. Entonces la tentación constante de que llega alguien, te da un sobre con dinero, etcétera. Y esa corrupción se multiplica si no la detenemos a tiempo. Porque el que está al lado y ve eso dice, ¿y este Sí, por qué sí, coge? sí. Yo también Sí, quiero, sí. yo también necesito. Sí, sí. Entonces esa profilaxis debe ser continua en organizaciones como aduana.
Bueno, dicen que Singapur es muy bueno porque yo no sé si es que tiene una cámara o no tiene algo que sigue todo por todos lados y que ahí no hay manera. El que mete la mano lo pesca. Muy automatizado. Singapur es un país sumamente automatizado. Bueno, pero tienen logros importantes. Tienen logros importantes. El mayor logro es que yo pongo de premisa, Singapur no tiene un solo pozo de petróleo y es el mayor productor de derivados de petróleo del mundo. O sea, compran petróleo, lo venden como derivado, como subproducto. Entonces yo digo, tienen que ser muy pueblo comprometido. Un pueblito, ¿verdad? Que podríamos competir nosotros con él, una belleza. Pero digo, uno tiene que aprender las cosas buenas que hacen los demás. Claro, que eso de automatizar lleva dinero también. Y Singapur, sí, lo mejor sería que cada ser humano dijera, no, yo no voy a contrabandear, voy a limpiar mi país de estas cosas. Pero como bien dice usted, don Nino, la gente dice, Lassi, ¿por qué yo no puedo hacer? Y el otro, ¿por qué yo no hago? O lo que yo he denunciado aquí, a un señor le dicen, pague tanto, entonces llega y lo paga, dice, pero ya me quedé sin plata, un señor que venía a trabajar aquí, ya me quedé sin plata, no puedo decir, qué torta, porque ahora te van a comenzar a desaparecer las cosas. ¿Qué es esa vulgaridad? Y lo dicen y todo el mundo está oyendo, ¿verdad? Porque eso es otro que ya lo comenzamos a hacer. En vez de enojarse y decir, no, yo no le voy a pagar ni un 5, vea, este señor me está cobrando, ¿verdad? No, la gente aquí en Costa Rica termina diciendo, llevas la coima, porque mira, aquí te van a cobrar. Mejor pagar tranquilo para que no perdas las cosas. Y esa enfermedad, ¿quién la quita? La AmCham no puede ni con 70,000 seminarios. ¿Cómo hacemos? A nivel estatal, ¿no? Yo creo que un compromiso tiene que ser de todo. Ciudadano, tiene que ser un compromiso de ciudadano, tiene que ser un compromiso de empresa privada, tiene que ser un compromiso de Estado, y el Estado es grande. El Estado es grande, pesado, y el Estado también tiene que delegar, y el delegar lleva a que estructuras como aduana, policía de control fiscal, todo lo que son los estamentos de inteligencia, porque una cosa lleva a la otra. Cuando usted suma y resta todo lo que es el comercio ilegal, ¿para dónde va ese dinero? Ese dinero va para lo mismo, denominador común, crimen organizado. Crimen organizado, sí. Claro. Y en esos resultados que usted conoce de la región, ¿cuáles le preocupan más? En cuanto a segmento de mercado. Sí. En cuanto a segmento de mercado, los tres que le mencioné, licor, medicamento y cigarrillo, que son productos de consumo diario. Son productos de consumo masivo, digámosle así. Y dentro de la forma en que se ha manejado el tema para esos tres productos, ¿qué cree usted que ha fallado o qué cree usted que hace falta? La coordinación y la comunicación. Hay un ejemplo bastante bueno, Guatemala. Nosotros como empresa privada o proveedores de servicios de empresa privada tenemos excelente comunicación con el órgano judicial de Guatemala y hemos detenido bastante el contrabando de Guatemala a través de una excelente comunicación y manejo de información dentro del marco de la ley. Eso es lo mejor. Dentro del marco de la ley. Es decir, nos comunicamos directamente, está sucediendo esta situación, pasa algo. ¿Y qué es lo que creamos ahí? Creamos confianza, creamos credibilidad y ya aumenta el manejo o el flujo de información que a su vez se traduce en captura y confiscaciones de comercio ilegal. Don Alberto, usted que está en la operatividad de todo eso, porque la operatividad es importante, a veces nosotros aquí hablamos y decimos y todo, y a la hora de la práctica, usted que está en la operatividad dice, supieran, ¿qué tenemos que saber de la operatividad que nos haga ver por qué aumenta esto? Sí, yo considero que también, y es parte de lo que comentamos ayer en el foro, es necesario dotar de mayores recursos a la policía de control fiscal, precisamente, y como comentaba don Nino también, para que haya más policías haciendo ese control en la calle y así poder interrumpir la cadena de abastecimiento. No solamente es recurso humano, sino también recurso tecnológico y capacitaciones a la policía de control fiscal. Ahora, ya tenemos, como habíamos comentado, el marco jurídico. La Comisión Anticomercio Ilícito del gobierno se está empezando a reunir ya con mayor frecuencia y creemos que este trabajo conjunto entre gobierno y sector productivo puede realmente llegar a frenar un poco este grave problema. Ahora, don Elías, la gente que resulta afectada con esto, las empresas y todo, ¿son activas o ya se dijeron, bueno, mejor pagamos las coimas y seguimos adelante, o están activas en esta pelea y en esta lucha para dotar de las herramientas necesarias el pleito para ganarle al contrabando?
Yo le diría que tremendamente activas. O sea, Sí. las empresas que están siendo más afectadas generalmente tienen estructuras formales muy rigurosas, no pueden entrar en juegos de pago de coimas ni nada de ese ni nada por el estilo. El funcionario de esas empresas que entre en esos esquemas se ve expuesto a las peores sanciones. Entonces yo diría, no voy a decir que nadie lo haga, pero por lo menos las empresas que participan en AmCham en este esfuerzo están invirtiendo recursos importantes No, si están al borde de la quiebra algunos, en o sea, generar mantienen este tipo situaciones muy sí, difíciles. Sí, lo que hemos identificado es que el esfuerzo no es efectivo si se hace solo de parte del sector empresarial. Okay. Necesitamos necesariamente de la participación muy comprometida de parte de la autoridad, de parte del Estado. Hay que generar política pública consistente, no solo en la parte, en la represiva, en las sanciones, en darle los recursos a la policía fiscal, sino también algo integral, ¿verdad? Que vayamos a la base de la pirámide, que es la parte de la educación, enseñar a la gente que no se debe hacer eso. El comercio ilícito busca al consumidor. El consumidor debe ser bien educado, debe estar consciente que comprando este tipo de artículos está financiando actividades ilícitas, está financiando el crimen organizado, y definitivamente yo creo que lo que está haciendo la empresa es haberse dado cuenta que necesitamos coordinación, necesitamos hacer una alianza público-privada que sea eficiente, compartir información, y de alguna manera que esa información no se quede en un poco de papeles que llegue a una institución pública, sino que se procese. El objetivo se procese, Claro, y se alcance. Hay una situación, Amelia, que se está dando. Lo voy a dejar a usted terminando el programa. ¿Qué sacaría usted de enseñanza para transmitírselo a las personas que hacen posible que esto exista, que son los que compran contrabando? Las mejores prácticas de visión a futuro es la constante capacitación del consumidor, que eso se da a través del conocimiento. Las autoridades tienen que tener conocimiento de la evolución del comercio legal y del comercio ilegal. Tienen que auditar las calles, tienen que llevar esa auditoría a una data mining o a una base de datos, traducir esa base de datos en inteligencia, traducir esa base de datos en mensajes y traducir esa base de datos en ejecución de la ley, al que cumple y al que no cumple. Le voy a dar un mensaje. En frontera Panamá-Costa Rica se está dando una situación hoy, y es la situación que bandas organizadas están psicológicamente amedrentando a los dueños de comercio a que paguen la mal llamada vacuna. Eso comenzó hace 6 meses. ¿Qué es la mal llamada vacuna? Que tiene que pagar una coima a la banda organizada para que al comercio no le pase nada. Eso se está dando y viene en incremento, Amelia. Y eso se puede probar y se pueden castigar. Si hace 3 días estuvo el ministro de Seguridad de Panamá en frontera y hizo un conversatorio con todos los comerciantes de la frontera. Pero es que esa gente mata. Bueno, entonces hacia allá vamos. Si no matamos al dragoncito chiquito, crece y nos bota fuego y ya es otra cosa. Tenemos que llamar a los bomberos después, Amelia. Mira, da un buen resultado esa mezcla de Italia con Panamá. ¿De verdad? Sí. Muchas gracias Definitivo. Se nos acabó el tiempo, pero qué dicha que hacemos conciencia de este tema. No es que va a arreglarse en una semana, va a arreglarse en la medida que usted y yo y todos los que sabemos no andemos detrás del contrabando. A mí hay gente que me dice, ay, vieras qué crema más buena Chanel que compra un muchacho que no sé qué y no sé cuántos. Digo, pero vos sabés si eso primero, si es verdadero, era primero. Y vean, porque no es que generalmente. Le digo, pero estás fomentando una forma de vida, o sea, que va después en contra de un país y fortaleciendo a la criminalidad. Alberto, don Elías, don Nino, muchas gracias por haber estado aquí, por haber compartido con ustedes y a Radio Monumental. Bueno, regresaremos pronto. Gracias, y lo recibimos también. Muchas gracias. Muy bien.